Bien. Entonces esta semana, o sea, esta quincena, que es la número 3, vamos a ver ya como la avance, ¿cierto?, de este objetivo de aprendizaje, el desarrollo, ¿cierto?, de la adición y la sustracción de números racionales, ya de fracciones, números decimales, números mixtos, y vamos a trabajar con la multiplicación y la división de números racionales también. Entonces, si se fijan, nosotros en un contexto más amplio podemos ver que nosotros vamos a desarrollar, ¿cierto?, las 4 operaciones básicas que nosotros tenemos, ¿cierto?, em, para estos números racionales, ¿ya? Entonces, básicamente es como lo que vamos a hacer y vamos a trabajar tanto en el texto del estudiante, ¿ya? Y vamos a trabajar en el cuaderno de actividades, ¿ya? Así que vamos a ver todo lo que es contenido a través del texto y vamos a ver ejercicios, ¿cierto? Van a resolver ejercicios que van a salir desde, ¿cierto?, nuestro cuaderno de actividades disponible en esta página si es que alguno no lo tiene físicamente o si es que alguno todavía no lo baja desde internet. Bien, eh, bueno, cualquier duda, consulta que ustedes tengan, ¿cierto?, me la puede hacer en mi correo o también el correo de la tía de acá, ya que va a quedar, obviamente ella se lo ha enviado para que también puede ella resolver dudas. Bien, eh, el resto, ¿cierto?, ya lo hemos visto otras veces. Eh, y si nosotros vamos a las instrucciones para desarrollar la actividad, vemos que, bueno, en esta ocasión tenemos hartas páginas, ¿cierto?, las que tenemos que leer y analizar, pero el primer ítem solamente es de lectura, ¿ya? Entonces tenemos que solamente analizar los ejemplos, las definiciones, que es lo que vamos a ver hoy día. Y por último, ya en la número 2 tenemos que realizar los ejercicios de las páginas 20, 21, 22 y 23 del cuaderno de actividades, ¿ya? No son tantas las actividades, puesto que son ejercicios que son bien amplios, entonces en realidad no es una gran cantidad, ¿cierto?, de ejercicios, sino que es más como repetitivo, ¿ya? Pero igual es importante que las podamos analizar y resolver. Y yo obviamente hoy día voy a tratar de alcanzamos, ¿cierto?, a analizar, ¿cierto?, qué es lo que hay que hacer en cada uno de los ítems para que así ustedes se vayan guiando. Bueno, y en la número 3, que es como lo nuevo que hemos estado implementando ahora último, es que vamos a implementar para esta quincena una coevaluación, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir, cierto? Que una persona, que en este caso lo ideal es que haya sido un compañero de curso, ¿ya?, que lo evalúe a ustedes, pero en este caso, como estamos haciendo un trabajo a distancia individual, va a tener que ser alguien de su casa, ¿ya? Que alguien de su casa, ¿cierto?, los evalúe a ustedes para que, cierto, vaya viendo o que vaya colocándole nota, cierto, al trabajo que ustedes hicieron durante esta quincena. Bien, bueno, puede ser el papá, la mamá, un tío, primo, hermano mayor, ya, cualquier persona, cierta, adulta que esté en la casa, y obviamente ahí tiene que ir completando un formulario muy similar, ¿cierto?, al que le envié la semana pasada, ¿cierto? Y este formulario va a ser enviado, obviamente, ya al finalizar la quincena, que en este caso vendría siendo como el jueves siguiente, ¿ya? Como para que así todos ya hayan enviado sus resultados y así puedan ir contestando sin ningún problema. Bien, entonces ahora vamos a pasar, ¿cierto?, a revisar nuestra primera actividad, que está, ¿cierto?, en el texto del estudiante y que tenemos acá, ¿ya? Si nosotros nos vamos a la página 28, ¿ya?, de nuestro libro, parte con adición y sustracción de números racionales, ¿ya? Em, Cuando hablamos de números racionales, nosotros no solo tenemos que enfocarnos en lo que son las fracciones, ¿ya? Eso es algo importante, ya que la fracción es una forma de representar un número racional, ¿ya? En este caso, nosotros ya, bueno, ustedes el año pasado ya aprendieron a sumar fracciones, ya suman números decimales, ¿ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero de una manera combinada. Entonces ahora vamos a combinar las fracciones, vamos a combinar, ¿cierto?, los números decimales y vamos a hacer, y vamos a tener obviamente que tomar una determinación si ver si que sumamos todo como número decimal, todo como número decimal, todo como fracción. Entonces vamos a ir, ¿cierto?, avanzando a medida, ¿cierto?, que veamos los ejemplos y veamos algunas definiciones. Bien, a ver, las formas de poder representar sumas o restas, bueno, una es la resta numérica, ¿cierto? Que también lo vimos con números enteros, en donde decíamos que si yo tenía que sumar un positivo, yo me tenía que trasladar a la derecha, y si yo sumo un negativo, tengo que trasladarme hacia la izquierda,
obviamente ustedes, ¿cierto? Ya saben cómo representar números en la recta. ¿Ya? Recuerden que eso nosotros lo vimos hace unas quincenas anteriores de cómo nosotros podemos ubicar un número, una fracción en la recta y a partir de ahí, ¿cierto? Ver si es que sumamos o restamos y, y es un método más gráfico. ¿Ya? Ahora, este método sí es bueno para poder entender el cómo se hace, ¿ya? Pero obviamente matemáticamente lo que nosotros vamos a llegar a hacer, lo que vamos a terminar resolviendo no es esto. Ya, de hecho, las actividades, ¿cierto?, están enfocadas en el desarrollo de sumas, en el desarrollo de restas. ¿Ya? Entonces, para eso ya vamos a tener que ocupar un método un poquito eh, más, diría yo, más directo, ¿ya? Un- algo mm, más simbólico, ¿ya? No tan gráfico, no tan concreto, ¿ya? Entonces, algo como lo que tenemos acá en el segundo ejemplo, ¿ya? A ver, en el segundo ejemplo es como un ejercicio más mixto, ya si ustedes se fijan, acá tenemos todo. Tenemos una fracción, tenemos un número mixto y tenemos un decimal. Tenemos una suma y tenemos una resta, ¿ya? Entonces acá, obviamente, el paso a paso no está, ya que muchas de las cosas que aquí aparecen y que se deben hacer, ustedes ya las conocen, ¿ya? Entonces lo que acá hace es saltarse muchos pasos, ¿ya? Ahora, después obviamente podemos volver acá y poder resolverlo sin mayor inconveniente. Y por ejemplo, ¿qué es lo que se hace primero? Bueno, de partida se hace de izquierda a derecha. Ya tenemos que primero resolver la suma y finalmente el resultado se le resta este número. Lo segundo, tenemos que determinar si nosotros vamos a resolver utilizando solo fracciones o solo números decimales. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos distintas representaciones como están acá en el enunciado del ejercicio, para nosotros se nos va a hacer muy complejo tener que desarrollar el ejercicio con todas las formas, ¿ya? Entonces es recomendable, ¿cierto?, decidir y utilizar solamente uno, ¿ya? En este caso, como tenemos una fracción en número mixto, vamos a utilizar solo fracciones, ya que obviamente el 0,4 lo podemos transformar a fracción muy fácil. Ya recordemos que nosotros ya hicimos ese tipo de transformaciones la quincena 2. Entonces, primero transformamos ese número mixto a fracción y recuerden que para transformar el número mixto a fracción tenemos que multiplicar el 3 por 4 y luego el resultado se le suma 3. Entonces me queda 3 por 4, 3 por 4 12, más 3 serían 15 y obviamente quedaría el 4 manteniéndose y me quedaría 15 partido en 4. ¿Ya? Y ahí cierto tendríamos nuestra eh, fracción, nuestra suma de fracciones. Ahora, el desarrollo de esta suma de fracciones, ya que igual es importante, ¿cierto?, que lo conozcan, se puede desarrollar de muchas formas. ¿Ya? Podemos utilizar el calcular, ¿cierto?, el mínimo como múltiplo, que es lo que se hizo acá, ya que es un algoritmo que se enseña, ¿cierto?, cuando son más chiquititos. Podemos utilizar la multiplicación cruzada, que también es otro método que es fiable, pero después hay que simplificar, que es multiplicar los denominadores y después multiplicar cruzado, o también, como se le llamaba también como el método de la mariposa, ya que también se mencionaba de esa forma. O también hay un tercer método que es la amplificación, o sea, amplificar la primera fracción, amplificar la segunda fracción para que queden denominadores iguales y luego sumar, ya que también es otro método, ¿cierto?, que nosotros podemos utilizar, ¿cierto?, que es un poco más rápido, ¿ya? Pero a veces como que se entiende y a veces no se entiende, ¿ya? Pero básicamente para nosotros entender cómo es el cálculo, ¿cierto?, de la suma de las fracciones, nosotros tenemos que considerar que en este caso, ¿cierto?, tenemos que saber que, por ejemplo, esas dos fracciones al sumarse, obtenemos un resultado que en este caso es 15,35 partido en 12, y luego de que obtenemos el resultado de las dos primeras, recién podemos hacer la tercera, ¿ya? Aquí voy ¿por qué quiero enfocarme mucho en este ejercicio? Porque resulta que todos los ejercicios que están en el cuaderno de actividades están dados de esta forma, ¿ya? En donde van a tener 3, 4 términos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que considerar qué es lo que vamos a trabajar para poder desarrollar, ¿bien? Ahora,
cuando nosotros desarrollamos la suma de estas dos fracciones, que en este caso me quedó 35 partido en 12, posteriormente ese resultado se debe dejar, ¿cierto?, como el resultado de las dos fracciones y luego restar este 0,4. Pero como no podemos restar un número fraccionario con un número decimal, lo que hacemos es que el decimal lo vamos a transformar en una fracción. ¿Y cómo se transforma en fracción? Recordemos que esto es un número decimal finito, por lo tanto colocamos el 4 y colocamos un 10 porque hay un solo decimal. Entonces aquí, ¿cierto? Se vuelve a calcular el mío como un múltiplo, ya que me da 60, y luego realizamos, ¿cierto?, el algoritmo de, en este caso, la resta. Y si se fijan, la única diferencia entre suma y resta, básicamente va a estar acá, ya va a estar en mi numerador, que en el caso de la suma yo voy a finalmente sumar los dos resultados, y en el caso de la resta yo resto los dos resultados que obtengo, y así obtengo el resultado final. ¿Ya? Yo sé que para muchos vamos a tener que realizar un repaso de cómo hacer una resta y una suma, ya que muchos no se acuerdan. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Pero lo importante es saber cómo se resuelven este tipo de ejercicios, ¿ya? Y después vamos a ver el cómo, en el caso de los contenidos previos, ¿ya? Ahora, lo que se va a ver mucho igual es el concepto de la aplicación en contextos cotidianos, ¿ya? Van a haber muchos problemas cotidianos, ya los cuales, ¿cierto?, tenemos que ir analizando y sacando información relevante para nuestro ejercicio, ¿ya? Y por ejemplo, acá, si ustedes quieren, ¿cierto?, pueden ir destacando la información importante y para saber, ¿cierto?, el contexto de lo que se trata. Por ejemplo, acá dice, en una campaña de recolección de alimentos no perecibles, lo reunido se clasifica y se ubica en diferentes cajas. En la selección de legumbres se tienen 4 paquetes en total, de 2,5 kilos, de 3 cuartos kilos, de 1 kilo y de 7 medios kilos. ¿Cuántos kilos de legumbres se han reunido? Entonces, acá, ¿qué es lo que pide? Pide que nosotros sumemos, ¿cierto? Sumemos los 4 paquetes que tienen en total, ¿cierto? Y aquí va a dar el peso de los 4 paquetes y nosotros tenemos que sumar, ¿ya? Entonces, tenemos que expresar bueno, en este caso, como es una suma de 4 valores, ¿cierto? Lo que se hace acá es, en realidad, se puede hacer de las dos formas, ¿ya? A decir verdad. Ya, yo puedo usar solamente fracciones o solamente números decimales, pero en este caso, ¿cierto?, decidió sacar todo en fracciones, ¿ya? ¿Por qué? Básicamente porque eran fracciones chiquititas. Si se fijan, el 3 cuartos es 0,75, entonces no es algo que ustedes deban usar calculadora para poder calcular, o sea, no, y la mitad de 7 es 3,5, entonces tampoco es algo que sea difícil. Entonces, acá como pide la cantidad de kilos, ¿cierto?, puso el 2,5, este sería 0,75, 1 y 3,5 y sumó todo. Recuerden que para sumar los números decimales tenemos que escribirlos todos hacia abajo y respetando el espacio de la coma y luego ir sumando término a término y nos da, ¿cierto?, un total de 7,75. ¿Ya? Ahora, ese 7,75, ¿cierto?, lo escribió como número mixto. ¿Ya? Y para recordar que para escribirlo como número mixto, ¿cierto?, tenemos que dividir la cantidad, ¿cómo se llama? Para convertir el número mixto en decimal, tenemos que convertir la fracción y la fracción, ¿cierto?, convertirla en número mixto, ¿ya? Aquí quería 775 partido en 100 y luego, ¿cierto?, se va a simplificar para que en 25 y luego, ¿cierto?, se divide para que quede el número mixto ocupando el resto, ¿ya? Que igual es otro método, ¿cierto?, que nosotros, y que yo me acuerdo que ustedes vieron el año pasado porque yo se los vi y se los repasé, ¿ya? Bueno, pero obviamente el tema del número mixto es opcional, ¿ya? Acá la pregunta era ¿cuántos kilos de legumbres se han consumido? Se han consumido 7,75 kilos, ¿ya? O 7 kilos 750 gramos, ¿ya? O 7 kilos 3 cuartos, que igual algo equivalente, ¿ya? Pero es una equivalencia, ¿bien? Entonces, como para concluir, ¿cierto?, lo que nosotros hemos visto anteriormente, dice que, bueno, como los números racionales pueden ser positivos, negativos o cero, al resolver adiciones y sustracciones entre ellos se pueden utilizar las mismas propiedades que los números enteros para determinar el signo de la suma o de la resta, ¿ya? Que es el tema de los signos, ¿ya? Si recuerden que el número mayor es el que lleva el signo final, ¿ya? Si yo sumo un negativo con un positivo, el más grande, ¿cierto?, el que lleva el símbolo, el signo al resultado, ¿ya? Y si se tiene una adición o una sustracción en la que se combinan números decimales y fracciones, se pueden representar los términos involucrados como números decimales o como fracciones y luego resolver la operación correspondiente, ¿ya? En esto no hay una obligatoriedad para decir que todo se transformará a fracción.
o que todo se transformará en número mixto, o todo se transformará a decimal. El tema es que cuando yo tengo puras fracciones, lo puedo hacer. Cuando tengo fracciones y decimales, lo puedo hacer. Pero van a haber algunos casos particulares que lo vamos a ver en el cuadro de actividades, en donde no solamente eso va a ser relacionado con nuestra actividad. ¿Ya? Ahora, antes de pasar a la multiplicación y la división, vamos a revisar el tiro de las actividades que tenemos acá para que las podamos analizar. ¿Ya? Y luego, ¿cierto? Nos vamos a la otra parte. Como les decía anteriormente, en nuestro cuaderno de actividades, que es donde están los ejercicios, yo les voy a pedir que esto lo puedan desarrollar en el cuaderno, ya que el desarrollo de esto no es llegar y colocar un resultado, puesto que es mucho espacio lo que necesitan para resolver esto. Bien, ahora, cuando yo tengo que realizar esto, muchas veces voy a colocar todo en fracción y todo en decimal, que era lo que les explicaba. Pero hay ejercicios en donde no se puede pasar todo a número decimal. Yo sé que para muchos el número decimal es lo más conveniente, y ahí es lo más fácil. ¿Ya? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tienen el 1 partido en 3? El 1/3, si lo quieren pasar a decimal, tienen que dividir el 1 con el 3 y le va a dar un número decimal periódico. Le va a dar 0,3333333. Entonces, en ese caso, cuando yo tengo este tipo de situaciones en donde el número decimal va a ser un periódico o un semiperiódico, ya no voy a poder sumarlos, porque se me va a hacer más difícil. Entonces acá necesariamente tengo que pasar el 0,25 fracción, el 1 fracción, que quería 1 partido en 1, ¿ya? Y luego restar y luego sumar. ¿Ya? Es como el camino que deben seguir para poder hacer la operación combinada. ¿Ya? Lo mismo acá, yo teniendo un número semiperiódico como el 0,14, automáticamente tengo que pasar la fracción para poder realizar la operación. ¿Ya? Acá igual tengo un periódico, así que lo pasaría a fracción. Aquí, si no me equivoco, lo puedo pasar todo a decimales. ¿Ya? Aquí igual lo puedo pasar todo a decimales. Y acá tendría que ser todo en fracción. ¿Se fijan? Entonces, ¿puedo usarlo? Sí. Hay ejercicios donde no puedo usarlo porque obviamente el tema de sumar con periódicos y con semiperiódicos de repente se complica, ¿ya? Porque son números que son infinitos. Entonces, para eso es más recomendable, ¿cierto?, utilizar la operación con fracciones, ¿ya? Bueno, y como les decía también, hay muchos ejercicios, ¿cierto?, que están en contextos cotidianos. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay un ejercicio 2, dice Pedro se sirve un vaso lleno de néctar, bebe 2/3 de su contenido y luego lo llena con agua y se bebe las 2/5 partes. Y luego lo vuelve a rellenar con agua y bebe los 2/7. Entonces, pregunta qué fracción del total de néctar queda en el vaso, si el vaso 210 ml, cuánto tomó en total, ¿cierto? Y ahí quiere haciendo los cálculos de lo que él va tomando de contenido, ¿ya? Bueno, y más contenido, ¿cierto?, cotidiano. ¿Ya? Ahora, ¿se puede comprar con la calculadora? Sí, ¿cierto? Acá tenemos una suma de números decimales, ya que está en kilos. Eh, Acá tenemos una resta, ¿cierto? Porque tiene un valor ahorrado y luego le resta un cuarto, le resta 3/8, le resta 1/8 y obviamente recuerden que el total ahorrado va a ser como nuestro 1, ¿ya? Entonces a mi entero le va a quitar un cuarto, le va a quitar 3/8, le va a quitar 1/8 y tienen que ir viendo, ¿cierto?, cuál es lo que queda, ¿ya? Bueno, ya, entonces acá tenemos que sumar. Ya tenemos eso, que son 5 bolsas. Suben 2 personas más. Tenemos que sumar esos 2 pesos más esos 3 valores. Y ese es el total del cual no me debo superar. Ya, porque es mi carga máxima. Entonces, ¿puedo añadir una persona que pese esto? O sea, si yo sumo estos 4 valores, ¿me da un valor menor a 350? Esa es la pregunta. Entonces ahí te tienen que responder. Ya no es algo complicado, ¿ya? Eh, bueno, y acá lo mismo. Eh, el problema de las llaves, ¿cierto? Que van llenando un recipiente, que en este caso es una piscina, y tienen que ir viendo, ¿cierto? Eh, si es que se están llenando, ¿cierto?, las 3 llaves durante un tiempo, luego de una hora, ¿cuánto faltaría por llenarse? Y tienen que ir haciendo los cálculos, ir haciendo las sumas correspondientes, ¿ya? Y obviamente un ejercicio ya más igual de fracciones, ¿cierto? Que igual de acá es recomendable utilizar la fracción, ¿ya? Porque es más cómodo para, para el manejo, ¿cierto?, de todos estos números, ¿ya? Y tiene que responder esas preguntas. Y aquí hay como un pequeño jueguito.
¿ya? En donde tienen que ir a encontrar el camino, ¿cierto? Que está la partida de la meta. Y tienen que ir sumando, ¿cierto? Sumando, 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 sumando. Pero el resultado final tiene que dar 3 cuartos, ¿ya? Entonces pueden ir por acá, por acá, por acá, por acá. O sea, si suman esos 3, tiene que dar 3 cuartos. O si suman los de arriba, tiene que dar 3 cuartos. O si hacen un caminito y tiene que dar 3 cuartos. Siempre el resultado de toda la suma tiene que dar 3 cuartos. Entonces tienen que buscar qué camino tienen que seguir, ¿cierto? Tienen que ir pintando qué camino tienen que ir a seguir. Puede ser un camino para allá, para acá, para allá. Puede ser más cortito, ¿cierto? Pero ustedes tienen que ir probando, ¿ya? Solamente tienen que avanzar de manera vertical o de manera horizontal. No puede ser diagonal, ¿ya? Si quieren avanzar de la partida, pueden avanzar al 1/3, al 5/4 o al 2/5, ¿ya? Y así tienen que ir avanzando, ¿ya? Y obviamente explicar cuál fue su estrategia que usaron para llegar a la meta, ¿ya? Y eso es referente a lo que son las sumas y las restas de números racionales, ¿ya? Por eso les decía, esta semana va a ser como un poco más extensa, ¿cierto?, que la anterior, ¿ya? Y ahora volvemos al texto del estudiante. Estas actividades de acá no se hacen, ¿ya? La de la 30 y la 31, ¿ya? Estas actividades las vamos a dejar así nomás, ¿ya? Y acá yo diría que viene la parte más fácil, ¿ya? La multiplicación y la división del número racional, ¿ya? Que a decir verdad es más fácil que la suma y la resta, ¿ya? Pero la única condición que yo doy para que esto sea más fácil es que tiene que ser todo en fracción, ¿ya? El que lo hace todo en fracción le va a salir pero muy, muy, muy fácil, ¿cierto? El desarrollo de estos ejercicios. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, acá hay un ejercicio, ¿cierto? Donde hay dos cálculos, ¿cierto? Y tenemos que ver cuál es correcto y cuál es no, ¿ya? Si se fijan, hay desarrollos que se hacen en decimales y hay desarrollos que se hacen en fracción, ¿ya? La forma en que ustedes lo hagan va a ser relativo, ya va a depender de cómo ustedes estén acostumbrados, ¿cierto?, a resolver, pero yo recomiendo siempre en la fracción, ya es mucho más cómodo que el número decimal. Ahora, ¿se puede representar la recta aritmética? Sí, ya se puede hacer perfectamente, pero yo no lo recomiendo tanto puesto que no es algo que se ocupe demasiado, ¿ya? O sea, si yo por ejemplo tengo un 7 por menos un cuarto, yo simplemente digo 7 por 1 7, me queda menos 7 cuartos y tengo el resultado listo, ¿ya? Y no es necesario hacer toda la recta, ¿cierto?, para poder resolver, ¿ya? Entonces, este primer ejemplo siempre es como más lúdico, ¿cierto?, más concreto, pero la verdad es que no se utiliza mucho ni en los ejercicios y solo es como ejemplificador para que vean que se puede resolver, ya que recuerden que año a año vamos a comenzar a dejar y desprendernos de estos métodos tan lúdicos y vamos a ir a métodos más abstractos, ¿ya? Ahora, un ejemplo de esto es lo que tenemos acá, ¿ya? Un ejercicio de este tipo ya es como lo que tenemos que empezar a resolver, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un número periódico, decimal periódico, dividido por una fracción y y multiplicado por otra fracción, ¿ya? En este caso, obviamente, tenemos que primeramente hacer el paréntesis, ¿ya? Estamos obligados. Y como les decía anteriormente, es recomendable utilizar solo fracciones, ¿ya? Eh, Puesto que es más fácil. ¿Ya? Ahora, obviamente como tenemos ese número decimal periódico, ya sabemos cómo se transforma, ¿cierto? Que nos queda 23 menos 2, que es de 21 partido en 9, ¿cierto? Y acá lo simplifico y me quedó 7 tercios. Entonces, nosotros observamos, ¿cierto?, que el 2,3 periódico lo podemos escribir como 7 tercios. Entonces, y escribimos y realizamos, ¿qué vamos a realizar primero? Realizamos la división, ¿ya? Realizamos la división. Entonces me queda 7 tercios dividido 4 quintos. Ahora, para dividir fracciones, para que ustedes lo recuerden, en realidad lo que se hace matemáticamente no es dividir, sino que lo que se hace es multiplicar. Pero ¿cómo se hace esto? Lo que se hace es que la primera fracción, que en este caso sería el dividendo, se mantiene. O sea, este 7 tercios lo debemos mantener en el resultado. Y nuestro divisor, que en este caso es el 4 quintos, se debe invertir, ¿ya? Se debe escribir el inverso multiplicativo de este. Entonces, en este caso, el 4 quintos, su inverso multiplicativo es 5 cuartos. Si se fijan, acá se invierte. El numerador queda en el denominador y el denominador queda en el numerador, ¿ya? Y el invertirlo, nuestra división se transforma en multiplicación, ¿ya? ¿Y para qué hago esto? Para poder después desarrollar más fácil, ¿ya? ¿Y por qué más fácil? Porque si se fijan acá yo puedo multiplicar 7 por 5, 35, 3 por 4, 12, y lo tengo listo.
y ya lo resolví. Entonces, el resultado de mi paréntesis va a ser 35 partido en 12. Entonces, ese resultado lo escribo abajito y lo multiplico por lo que me falta, que era el 4 séptimo. Y como ya es una multiplicación, puedo llegar y multiplicar para el lado. ¿Ya? Entonces yo digo 35 por 4, 140, 12 por 7, 84, y acá, ¿cierto? Se simplificó. ¿Ya? Y acá simplificó la expresión y les dio, ¿cierto? 5 tercios. ¿Ya? Entonces, para multiplicar y dividir, es importante que esté en fracción puesto que es más rápido. ¿Ya? Si es división se convierte en multiplicación y si es multiplicación se multiplica para el lado. ¿Ya? Y listo. Lo único que quizás dificultad que van a poder tener de repente porque son números grandes es que después van a tener que ir simplificando. Simplifican por 2, simplifican por 4 y así tienen que ir avanzando hasta llegar hasta nuestra fracción irreductible. ¿Ya? Y que obviamente va a depender mucho de la fracción para que puedan ir simplificando, ¿ya? Pero ya de este punto en adelante ya es necesario que la simplificación se vaya haciendo, ¿ya? Bueno, y acá cierto hay un cuadrito que dice que para resolver multiplicaciones y divisiones de números racionales debemos aplicar la regla de los signos, que ya lo conocimos, ¿cierto? Los números enteros, que era más por más da más por menos da menos, menos por menos da más, ¿ya? En otras palabras, signos iguales es positivo y signos distintos es negativo, ¿ya? Bueno, y para resolver multiplicaciones y divisiones de fracciones y números decimales, puedes expresar los términos involucrados como una fracción o como un número decimal y luego resolver la operación correspondiente. Ahora, el número decimal yo no lo recomiendo porque si ustedes tuvieran un número infinito, multiplicar un número infinito por otro número infinito va a ser un trabajo bastante complejo, puesto que tienen que hacerlo término a término. Entonces, como tienen infinitos términos, se van a demorar más de lo que corresponde y no va a ser provechoso para nuestro ejercicio. ¿Ya? Y esto es como la parte de materia. Ahora, si nos vamos al cuaderno de actividades, tenemos, ¿cierto?, que resolver las operaciones que acá aparecen. Y si se fijan aquí, aparecen como fracciones, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué es? Multiplicar para el lado. 2 por 10 por 3, resultado. 5 por 6 por 8, resultado. Y luego simplifican, ¿cierto? Puesto que tienen que escribir el resultado como una fracción irreductible. Entonces, si no hay espacio, se hace en el cuaderno, ¿ya? Y ustedes le sacan foto al cuadernito y luego me envían, ¿cierto?, el desarrollo, ¿cierto? Para que yo vaya viendo que lo fueran haciendo correctamente. Bien, ahora, cuando piden en el segundo ítem calcular las operaciones con números decimales, yo les voy a pedir que esto lo transformen a fracción y luego lo resuelvan. ¿Ya? Y el resultado lo pueden escribir como fracción o lo pueden escribir como decimal después finalmente, ¿ya? Pero es recomendable utilizar siempre la fracción porque es más rápido, ¿ya? Multiplicar término a término, término a término, les conviene transformar a fracción, multiplicar y luego volver a transformar a decimal. Y es mucho más rápido, ¿cierto?, que estar haciéndolo término a término. ¿Bien? Bueno, y acá tenemos, ¿cierto?, nuestro ejercicio de la vida cotidiana, en donde como ayuda les voy a decir que cuando tengan bueno, acá van a ver puras multiplicaciones y divisiones, ¿ya? Como ayuda, pero siempre como cuando dicen un cuarto de la mitad de otro tercio, ese D siempre, ¿cierto? Es un número, es una operación de multiplicación, ¿ya? Y obviamente el repartir, el dividir, todo eso, ¿cierto? Habla sobre la división. Que ustedes lo tengan en consideración cuando tengan que eh, escribir, ¿cierto?, los resultados. Por ejemplo, acá dice Leonardo celebró su cumpleaños, invitó a 24 amigos. A cada uno de sus invitados su mamá les dio un cuarto de bebida, un 16 de kilos de galleta y además de las golosinas que había para servirse. Entonces la cantidad de bebidas de un cuarto de litro que compra la mamá, ¿a cuántas bebidas de un litro y medio equivalen? Entonces ustedes tienen que ver 24 por un cuarto, ver cuánto es, ¿cierto? Ver cuántos litros y ver cuántas bebidas de un litro y medio equivalen a la cantidad de litros, ¿cierto? Entonces básicamente tienen que multiplicar un cuarto por 24 y después a ese resultado que ustedes obtienen lo dividen por 1,5 y ahí van a obtener, ¿cierto?, la cantidad de botellas que compró, ¿cierto?, la mamá de Leonardo. ¿Ya? Dice, la mamá de Leonardo compró 2 kilos de galletas para repartir. ¿Cuánto le sobró? Entonces, de nuevo, tienen que multiplicar 24 por 16, o sea, por un décimo, 1 partido en 16 por 24, y luego obviamente tienen que restar los 2 kilos menos el resultado que les dio al multiplicar esto. Y ahí van a tener, ¿cierto?, el resultado que le están pidiendo porque esto, ya que pide lo que sobró, ¿cierto?, es una resta. ¿Ya? Y luego tenemos más problemas, ¿cierto?, donde tenemos que ver
¿cierto? Hacer cálculos, ¿cierto? Con multiplicación y divisiones de ingredientes para realizar una torta. Bueno, y como les decía, mucho ejercicio de la vida cotidiana. Ya esto es algo que se va a estar dando bastante, especialmente en estos contextos y en este tipo de ejercicios. ¿Ya? Por ejemplo, dice, Úrsula prepara mermelada todos los veranos y guarda en frasco de 3 octavos kilos. Y si le regaló a su nieta 7 frascos, ¿cuánta mermelada en total recibió su nieta? Multiplicación, ¿cierto? Multiplicar los 7 por los 3 octavos. ¿Ya? Y ahí tienen que multiplicar, dividir y van a saber cuánta mermelada en total recibió su nieta. ¿Ya? Bueno, dice, en la pizzería de Manuel cada porción de pizza corresponde a un octavo de la pizza grande y si Lucía compró 12 porciones para compartir en familia, ¿cuánta pizza adquirió? Multiplican 12 por un octavo y les va a dar, ¿cierto?, cuántas pizzas adquirió. ¿Ya? En este caso va a ser una pizza y media, ¿ya? Si nosotros hacemos los cálculos. ¿Ya? Bueno, acá lo mismo, ¿cierto? Otro ejercicio más. Y aquí, que era lo que me quería detener, está el último ejercicio, ya que ustedes tienen que resolver en donde acá tenemos una operación combinada de todo, ¿ya? Acá tenemos multiplicación, tenemos suma, tenemos resta, ¿ya? Pero acá hubo un error, ¿ya? Este ejercicio que está desarrollado con un error, ¿ya? Y la idea es que nosotros podamos identificar dónde está el error, ¿cierto? Y poder identificarlo y usted escribir acá el desarrollo del ejercicio, pero de manera correcta, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un error y acá ustedes lo tienen que resolver como si no hubiera habido un error, ¿ya? O sea, ustedes tienen que tomar este ejercicio, lo copian acá y lo desarrollan y van a llegar a la respuesta correcta, porque esto está malo, ¿ya? Acá eso no está bien, bien contestado, ¿ya? Y, y eso sería, ¿ya? Entonces, como para ir recapitulando, ¿cierto? Si quieren pueden volver a leer, ¿cierto? De la página, esta página que analizamos en el cuaderno, en el texto del estudiante, pero lo importante es lo del cuaderno de actividades. Si bien es cierto, son 4 páginas, ya se ve que es harto, pero recuerden que la mayoría de las páginas son ejercicios cotidianos, que en donde hay 2 ejercicios, hay 3 ejercicios y más que eso no hay. Y la primera parte más extensa nomás que es el ítem 1 de cada parte. Ya tanto de la adición de números racionales, en donde tienen que hacer 6 ejercicios, y después tienen, si se fijan, son 4 actividades, ya, y luego el juego, ya, que eso sería para la suma. Y para la multiplicación y la división es lo mismo. Un ejercicio que tiene harto, bueno, acá llegaría a multiplicar nomás, acá van a tener un poquito más de trabajo, que tienen que ojalá transformar a, a fracción y luego multiplicar, porque si queda más fácil, ¿ya? Eh, y finalmente desarrollar los ejercicios, ¿cierto?, de la vida cotidiana y realizar, ¿cierto?, este ejercicio 5 en donde tienen que realizar una corrección. ¿Ya? Ustedes tienen que identificar acá cuál fue el error y encerrarlo y corregirlo. ¿Ya? Es básicamente, ¿cierto?, la pega que hacemos nosotros cuando tenemos que revisar, ¿cierto?, sus evaluaciones. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver, ¿cierto?, qué tan buenos profes son algunos. Bien, así que